Las palmas para el Dios Todopoderoso, para Él, para el único Redentor, para el único, el Todopoderoso. Gracias, Señor, te adoramos. Qué hermosa es su gloria, qué hermosa es su presencia. Mire, somos privilegiados. Usted es privilegiada, usted es privilegiado. Ponga una música de adoración ahí. Ponga, usted debe saber que es un hombre y una mujer, un niño, un joven, una señorita privilegiada. ¿Tiene alguien a su lado? Dígale, somos privilegiados. Dígale, somos privilegiados. Somos bendecidos. Dígale ahí, mire, somos bendecidos. Hemos creído en un Dios espíritu. No creemos en Buda. El guatón Buda está muerto y ya está ahí, no sé si quedarán los huesos, pero hay una tumba vacía. Hay una tumba vacía porque Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos. El poder de la resurrección. Mire, nosotros en este día vamos a aprender algo que nos va a servir el resto de nuestra vida, ya sea en los estudios, en el trabajo, en la dueña de casa, en nuestros sueños. Nos va a servir, son armas y principios espirituales poderosos. Yo quiero que usted hoy día aprenda mucho, y se vaya con esa enseñanza, porque le va a servir cuando esté en su trabajo, o cuando esté en su vida cotidiana, o esté con su papá, o le esté ayudando a su mamá, esté en las labores de casa o en labores profesionales. Esto le va a servir. Vamos a la escritura. Hoy día vamos a hablar en Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Yo quiero que usted aprenda esto. Mire, es un principio del reino. Nosotros acá, si usted busca acerca del pacto de Dios con los hombres, usted va, vuelvo a decirlo, igual que en Navidad, usted va a encontrar muchos detractores de la palabra pacto, muchos opositores de la palabra pacto. Va a encontrar en internet una cantidad, así que usted no se contamine con eso. Usted vea la dirección por el cual Dios le está llevando, porque va a encontrar hombres que hablan a favor y otros que hablan en contra. Nosotros, ¿cuál es la característica del reino de Dios? La justicia. La justicia. Y la justicia trae, miren qué interesante esto, equidad. La justicia trae ecuanimidad. Cuando hay un desorden de conocimiento, ¿sabe lo que hace la justicia? Ordena, ecuanimiza. ¿Sabe lo que hace el conocimiento? Ahí lo ecuanimiza y entra la justicia. Orden, justicia. Cuando hay orden, se manifiesta la justicia. Cuando hay desorden, se manifiesta la injusticia. Entonces, cuando miramos Gálatas 3:15, vamos a poder internalizar este concepto de pacto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a la iglesia de Galacia. Pero hoy día, mire, el Espíritu Santo le quiere hablar a usted, a la iglesia de Villa Alemana, a la iglesia Casa de Restauración y Milagro, a la iglesia Jesús de Todo. A nosotros nos quiere hablar. Por eso necesito su concentración. Va a ser lo más sucinto posible, si el Espíritu de Dios no dice otra cosa, pero quiero que pueda comprender este versículo. Hermanos, hermanas, hablo como hombre. Aquí este versículo, mire, este versículo va a despejar muchas dudas, porque se va a encontrar con personas que le van a decir, no, eso no es de Dios, no, eso es de la prosperidad, esto es acá, esto es allá. Nosotros buscamos, mediante el conocimiento, mediante la sabiduría. Entienden ustedes que el conocimiento es lo que yo voy aprendiendo, y la sabiduría es cuando eso que yo aprendo lo pongo en práctica. Entonces, cuando nosotros unimos principios espirituales, el principio del contexto, el conocimiento, la sabiduría, eso lo hacemos uno, y a eso le agregamos lo más importante, la dirección del Espíritu Santo. Nosotros vamos a poder dilucidar estos temas, y esto nos va a servir para el 2019. Dígase usted mismo, 2019 es un año de pactos, es un año de nacimiento, es un año de activación de bendición económica, familiar,
de prosperidad, de sanidad. Amén. Los que están enfermos van a ser sanados. ¿Cuánto lo creen? Vamos, hoy día va a haber, mire, el Espíritu Santo me decía, hoy día va a haber sanidad. Van a haber milagros. Cuando termine la palabra vamos a ungir con aceite, vamos a orar, porque es necesario que la iglesia comience este 2019 sano. ¿Cómo vamos a hablar de sanidad si estamos enfermos? ¿Cierto? Es ambiguo. Entonces, hermanos, hablo como hombre. Miren, al carnal, carnal. Al espiritual, espiritual. Y aquí, como somos todos espirituales, vamos a hablar en dimensiones de gloria, en dimensiones espirituales. Amén. Aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado el pacto, nadie lo cancela y nadie lo añade. Mire qué interesante es eso. Un pacto, cuando hay un pacto, sea de hombre, con todo, cuando este pacto está confirmado, no hay nadie que lo cancele o le añade. De eso vamos a hablar. Pacto. Mire, en el griego, los griegos ustedes saben que eran personas intelectuales. Los griegos ahí se paraban en sus sinagogas, en sus eventos, en sus lugares, y usaban mucho eufemismo, muchas palabras rebuscadas, palabras de domingo. Entonces ellos decían que el pacto es un contrato. Entonces para ellos el pacto no tenía mucha validez en lo espiritual, sino que tenía validez solamente en lo natural. Por eso está hablando, cuando hay un pacto que sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o lo añade. Pero los hebreos, ¿usted sabía que es un hebreo espiritual? ¿Cuántos saben que somos el Israel espiritual? Somos el Israel espiritual. Y las tinieblas, cuando saben que nosotros sabemos aquello, hay cambios que ellos van a tener que retirarse de ciertas áreas de su vida o de lo que usted está haciendo. Se retiran. Porque usted es el Israel espiritual y Dios ama a Israel como a la niña de sus ojos. Usted, mire, Dios ama al Israel espiritual, a nosotros, como usted ama a sus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos, sus hijas? Son lindos nuestros hijos, amén. Lindos, hermosos. Aunque a veces no se comen la comida, pero son hermosos. Aunque a veces les dan pataletas, pero son hermosos. Aunque a veces no lo dejan dormir, pero son hermosos. Aunque a veces no está durmiendo y le llega un combo tan fuerte que le sale sangre de nariz, son hermosos. Le ha pasado que está durmiendo y tremendos palmazos santos que le llega a uno. Y uno entiende que dice, Señor, me estás educando, me estás disciplinando. Así es el Señor con nosotros. Nosotros nos mandamos unos berrinches horribles, de pronto un mes sin, no quiero nada con la iglesia y me quedo en la casa. Entonces, quiero entrar en el pacto. Los hebreos hablan del pacto como algo mayor, no como los griegos. Los griegos lo tenían como una solemnidad nomás. Un contrato, como cuando usted está en el trabajo y firma el contrato de trabajo, ahí tiene un contrato. Son bilaterales, ahí está el empleador y está el trabajador. Pero cuando nosotros hablamos del pacto con Dios, aquí, mire, si usted hoy día, por el Espíritu Santo, pone mucha atención, le va a cambiar la vida, porque usted va a decir, voy a hacer un pacto con el Señor cuando termine cuando el Espíritu Santo ya termine de hablar de este tema, va a decir, yo tengo que hacer un pacto. Yo no puedo pasar esta oportunidad para tener un pacto con Dios. Por eso los ortodoxos, los religiosos, los fariseos, o póngale el nombre que sea, lo único que dicen en las redes sociales, no, si el pacto es malo, no, si el pacto es bueno, no, si el pacto es acá, no, si... No, nosotros no estamos para contender la Escritura. Es el primer principio. Pero para los hebreos, para el Israel espiritual, mire, el pacto es un testamento. ¡Wow! Anótelo ahí. Pacto para el pueblo de Israel es como un testamento. El testamento igual es un contrato, pero es un contrato solemne. Es algo mayor, más que un contrato. Es algo que tiene mucha solemnidad. Por eso que cuando uno viene a la casa del Señor y empieza a entender las Escrituras, se comienza a poner solemne. No sé si se ha dado cuenta, usted empieza a mejorar su forma de hablar. Cuando usted llega al reino de los cielos, comienza a mejorar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es solemne, es formal, es hermoso. Y por eso el pacto es considerado por el pueblo de Israel como un testamento. Y cuando hay un testamento, vamos a Hebreos, vamos al libro de Hebreos. En Hebreos capítulo
9, versículo 16, dice así, Hebreos 9, 16, el pacto es un testamento. Eso es lo que quiero que usted le quede en su espíritu, ahí en su foro interno. El pacto es un testamento. Y el testamento, como le vuelvo a decir, tiene solemnidades, formalidades. No es que usted haga un pacto y no tiene ni una solemnidad, no. Usted tiene que hacer un pacto con solemnidad, con formalidades, con decorosidad, con eufemismo, con las bases de lo que tiene un testamento. Miren lo que dice Hebreos 9:16. Porque donde hay un testamento, necesario es que intervenga la muerte. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver el pacto? Porque estamos hablando del nuevo pacto. Y les quiero hablar un poquito de los 7 pactos que hay en la Biblia, pero muy somero, para que podamos entender este pacto, que es el más trascendente, es el más importante, es el más categórico, es el más inefable dentro de la historia de la humanidad y del reino de los cielos. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testado. Qué fuerte es esto, qué interesante. Mire, hay 21 pactos en las Escrituras. Hay 21 pactos en las Escrituras. Y en las Escrituras vamos a encontrar 7 pactos que son los más importantes. Yo quiero que usted lo anote y después podemos dilucidarlo. Usted me llama, yo le mando la información. El primer pacto de los 7 más importantes, porque hay 21 pactos en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de los 7 principales está el pacto entre iguales, entre personas y entre naciones. Nosotros cuando fuimos a Argentina hicimos un pacto. Mire qué interesante. Y nosotros, si vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que ese pacto entre naciones o entre personas está establecido en Génesis 31, 44, habla del pacto de Jacob y Labán. Son pactos que hicieron ellos, ¿se acuerdan de la oveja y todo aquello? Son pactos entre personas o pactos entre naciones, ¿ya? Los pactos de Dios, algunos son unilaterales y soberanos. ¿Por qué en el Antiguo Testamento la mayoría de los pactos eran unilaterales? Porque Dios decía, vamos a hacer este pacto con Abraham, ¿cierto? Y él entregaba la visión a Abraham y después cumplía el pacto. No es que a Abraham se le ocurrió y dijo, yo quiero ser como la arena del mar, yo quiero ser como las estrellas del cielo. No, Dios se acerca a Abraham y le dice, un pacto unilateral, donde solamente interviene Dios. Pero vamos a llegar a este pacto nuevo, donde ya no interviene solamente Dios. Y eso es lo que quiero que usted hoy día despierte y pueda internalizar y decir, esto es maravilloso. Es un pacto unilateral donde Dios, el Padre, es soberano, juez y parte. Él hace todo. Amén. Vamos al otro pacto, cuando hizo el pacto con Noé, que es un pacto incondicional. Génesis 6, 18. ¿Y cuál es la señal de ese pacto sellado? Porque los pactos se sellan, ¿cierto? ¿Cuál es la señal de ese pacto? El arco iris. ¿Sí? Ese es el segundo pacto importante. Recuerden que Dios destruye las generaciones, Dios destruye la raza humana, porque había una mezcla. Por eso es importante que en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia apostólica, profeta, no existan las mezclas. Porque cuando empiezan las mezclas, ahí hubieron unas mezclas muy difamantes dentro del punto de vista espiritual. Pero quiero que usted, cuando identifique una mezcla, nos diga a nosotros, mire, está sucediendo esto ocurre, aunque seamos un número no menor. Es importante que nosotros no podamos identificar la mezcla y sacarla. Por eso el pacto de Noé es un pacto que se sella con el arco iris. Tercer pacto, el pacto abrahámico, que es otro pacto donde está en Génesis 15, 18. ¿Y cuál es la señal del pacto abrahámico? La circuncisión. Dios le pide y ordena al pueblo de Israel que se circunciden todos. Esa es la señal, la circuncisión. El cuarto pacto es el pacto mosaico, que también es condicional y que se hace en Éxodo 6, versículo 2. Éxodo 6, versículo 2. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? El día de reposo. El día de reposo. Pero esos pactos van cambiando, porque Jesucristo después nos dice, no adores el día de reposo, sino
adora al Dios del reposo. Por eso que, mire, cuando usted escriba esto y lo pueda, yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo ahora en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Amén. ¿Cuánto lo cree? Porque esta palabra es poderosa. Esto va a cambiar no solamente la historia de ustedes, sino de los pastores también. Porque vamos a decir, wow, tenemos pactos que son unilaterales en el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo, que solamente Dios ordenaba. Pero en el Nuevo Testamento pasa algo, y ahí estamos nosotros dentro de la historia. En este siglo XXI, año 2018, próximo al 2019, hay algo maravilloso que se está realizando en lo sobrenatural en la esfera y dimensiones espirituales. Y eso es para usted, para los niños, para las niñas, para ustedes, para los que ya somos adultos. Para nosotros hay algo mayor. Quinto pacto, ya queda, vamos a pasar al sexto y pasamos al séptimo, que es el más importante. El pacto levítico, que hablaba de servicio y de sacerdocio. Eso lo vemos en Levítico 2, versículo 13. ¿Cuáles eran las señales? Mire, la sal sobre las ofrendas. Mire qué interesante la sal. Pero usted escucha ahora, y los brujos ocupan, ya sean brujos, machis o lo que sea, ocupan la sal para sus rituales. Pero esto fue realizado en la Escritura, en la Biblia, y está en Levítico, en Deuteronomio 7, versículo 6. Las señales es la sal en las ofrendas y en el pan. Está en Levítico 2:13 y en Ezequiel 43:24. Ezequiel 43:24. Mire, va hasta aquí. ¿Ha podido captar algo, iglesia? ¿Me dice un amén? ¿Me dice un amén? Amén. Los pactos, el pacto levítico es del sacerdocio. Los levitas, ¿se acuerdan de los levitas? Era una tribu que fue destinada solamente para la adoración. Y ellos, cuando entregaban las ofrendas y el pan, ellos vertían sal sobre el pan y sal sobre las ofrendas. Era un pacto que Dios ordenó, es una ordenanza. Pacto levítico. El número 6 es el pacto davínico, que es también, habla del trono de David, y está en 2 de Samuel 23, versículo 2 al 5. 2 de Samuel, capítulo 23, del 2 al 5. Ahí comienza, mire, ahí comienza la transición, porque Dios hace un llamado a Judá a gobernar. Empieza el gobierno ya de las tribus, empieza un gobierno más, que se muestra más a la sociedad, que se muestra más a las diferentes tribus de ese tiempo. Porque antes todo se hacía, Dios llamaba a Abraham en el silencio, pero cuando ya empieza el pacto davínico de David, ya empiezan a mostrar esta transición. Estos son los pactos. Los pactos. Entonces vamos a ir al pacto número 7, que es el más importante y que está contextualizado en esta generación. O sea, usted está viviendo este pacto, que es el pacto de la gracia o el nuevo pacto, el pacto que hace Jesucristo por medio de la sangre. Jesucristo, por medio del sacrificio, hace un pacto con usted, hace un testamento con usted. Ya no es un pacto, como decían los griegos, un contrato que no tiene muchas solemnidades, que tiene una o dos solemnidades, sino que dice, a ver, iglesia, a ver, humanidad, porque Jesucristo divide la humanidad. Antes de Cristo, después de Cristo, dice, a ver, paremos un poco la humanidad, paremos un poco las instrucciones, paremos un poco los mandamientos. Y hace Jesucristo ordena. Dice, de los 10 mandamientos voy a dejar 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ordena. Todos la ley mosaica la ordena en dos mandamientos. Mire qué estratégico, mire qué poderoso. Y esto da un golpe a la cátedra. Porque muchos hoy siguen con los pactos levíticos, los pactos davínicos, como estábamos hablando, siguen con los pactos mosaicos, con los pactos abrámicos, con los pactos de Noé y con los pactos unilaterales hablados y bilaterales en Génesis. ¡Wow! Yo estaría celebrando porque Dios nos puso en este tiempo, en esta generación, en esta ciudad,
en esta nación en un tiempo donde vamos a tener un pacto de la gracia, un pacto de la bendición, un pacto de la prosperidad, un pacto de la sanidad, un pacto donde veremos cosas sobrenaturales. Ese es el pacto que hace Jesucristo. Pero ya no, como empezamos al principio, y como podemos apreciar aquí en Hebreos 9:16, porque donde hay este testamento, por eso la palabra pacto en el nuevo pacto, este es el nuevo pacto, el séptimo pacto que hace Jesucristo. Dice el antiguo pacto, sin embargo, cuando Jesucristo entrega su vida, nace un nuevo pacto con mejores promesas. Un nuevo pacto con mejores promesas. ¡Wow! O sea, si alguien le dice que debemos seguir este pacto abrahámico, ¿ha escuchado eso usted? Es que el pacto de Abraham, nuestro padre Abraham. No estamos denostando el contexto de ese momento histórico. Estamos diciendo que Jesucristo, en el libro de Hebreos, dice: sociedad, iglesia, reino de Dios. Hay un nuevo pacto con mejores promesas. Pero este pacto es testado. Hay un testamento. Y como dice la Escritura, donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte. Wow, es un poco gravoso entender aquello, pero quiero que usted lo comprenda. Intervenga la muerte del testado, del testador. En este nuevo pacto, ¿quién es el testador? ¿Alguien me puede responder de acuerdo a lo que hemos conversado, de acuerdo a lo que hemos explicado? Porque este 2019 yo creo que usted diga: a ver, hubieron 6 pactos. De un total de 31, hubieron 6 que eran importantes, pero el séptimo marca la diferencia, que es el pacto de la gracia. Entonces, es importante y es necesario que intervenga la muerte del testador. El testador en este pacto que vamos a hacer nosotros para este 2019, el testador se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Jesucristo, el testador, que hace un pacto no solamente con nosotros, sino con todos los que se van a agregar, con todos los que van a llegar, con toda la humanidad. Pasará, se secará la hierba, caerá la flor, pasará el pastor John, sus generaciones, pero la palabra del Señor y el testamento va a permanecer para siempre. Y este es un pacto poderoso, porque nosotros entramos a la gracia, pero es necesario que el testador muera. Es necesario que la sangre de un inocente, la sangre de Jesucristo, haya sido vertida para que el testamento se cumpla. Por lo tanto, si usted le dice, en este testamento, ¿qué hacían los hebreos? Decían, en el testamento, esta parte, ahí está Jesucristo, el nombre de Jesucristo, el testador, el que murió por nosotros. Y bien, venimos nosotros, los que vamos a testar, los que vamos a hacer este contrato, los que vamos a hacer este convenio, los que vamos a hacer este pacto, y decimos: necesitamos un nombre, necesitamos ese nombre para que el testamento tenga fuerza procesal, fuerza jurídica, fuerza social, fuerza en lo espiritual. Necesitamos que el testador tenga y se ponga el nombre en ese testamento o en ese pacto que voy a hacer yo con Dios. Y ese pacto le pongo el nombre Jesucristo. Y Jesucristo, el testador, me mira y me dice: bien, tienes que cumplir con las solemnidades. Si vas a hacer un pacto conmigo, no puedo decir: Señor, mañana quiero una maleta con dinero, mañana quiero el mejor trabajo de Chile, si estoy durmiendo hasta las 2 de la tarde. Señor, mañana quiero que usted haga aparecer esto, pero si todavía tienes pecado, todavía portas iniquidad, es necesario que el testador haga ese pacto contigo, te invita a hacerlo, pero es necesario que aquel que va a testar, o sea yo, cumpla los requisitos formales de aquel pacto, cumpla las formalidades de aquel pacto. Por eso este 2019 es necesario que nosotros subamos los niveles de formalidad, subamos los niveles de adoración, subamos los niveles en todo, en cómo hablamos, en cómo conversamos, en cómo predicamos. Subamos los niveles, porque el testador ya dio su vida, él ya hizo la primera parte, falta la parte de nosotros, que podamos cumplir
esa parte del pacto, esa parte del contrato. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Hermoso, maravilloso. Podríamos nosotros hablar tantos ejemplos de pactos, como es el pacto matrimonial, como es el pacto del servicio en la casa del Señor, como es el pacto de la fidelidad, y pactos y pactos. Y quiero detenerme solamente en uno para que pasemos luego a hacer este acto profético terminando el año 2018, en que se atreva usted a hacer un pacto con el Señor, se atreva usted a decir: Señor, este es mi pacto. Señor, yo no soy doctor. Señor, yo no tengo los medios económicos para llevar a mi padre o a mi madre o a mis hijos al mejor doctor, al mejor cirujano de Estados Unidos, porque allá existen los medios para hacerlo. Pero sí, yo quiero hacer un pacto contigo, Dios eterno. Pero sí, oh Dios, yo quiero pedirte algo maravilloso. Yo quiero pedirte por mi padre, yo quiero pedirte por mi madre, yo quiero pedirte por mis hijos. Yo no voy a pedir, como dice el libro de Santiago, en este pacto, cosas que son para mi agrado personal, porque dice: pides y pides mal, pides y pides mal, haces pactos y haces pactos malos. ¿Recuerdan la mujer Rispa? ¿Recuerdan que nuestra pastora nos hablaba de Rispa? Rispa cargaba con maldiciones. Su familia cargaba con maldiciones porque Saúl había maldecido varias generaciones. Entonces, cuando viene la voz de la maldición para este 2019, no es que el año que viene no es difícil, es que la nación está complicada, y la maldición viene contra las personas, aún con los hombres y mujeres de Dios. ¿Y sabe lo que produce la maldición? Produce que usted se desanime. Por eso Rispa, cuando viene ese decreto de David: tráiganme 7 familiares de Saúl y los vamos a sacrificar. Entonces Rispa dijo, y estaban sus hijos en medio, dijo: yo no voy a aceptar la maldición de mis hijos, y los cuidaré sus cuerpos hasta que llueva. Y ella dijo: a mí el dolor, a mí la tristeza de lo que sucedió con esa maldición. Por eso usted, cuando lo estén maldiciendo o le estén diciendo cosas desagradables, usted tiene que actuar. Usted no se puede quedar ahí: no, es que Dios me protege. No, usted tiene que levantar una voz profética, usted tiene que defenderse, tiene que accionar, igual que Rispa. Rispa estaba en esa situación. Por eso es necesario que nosotros en este 2018, terminando, podamos hacer un pacto. Fíjese que